tienen en común un terrorista en Buenos Aires, un doctor en el Líbano y un traficante de cigarrillos en Estados Unidos? Pues que todos están trabajando para una de las organizaciones más letales del mundo. Es una organización cuyas ambiciones e ideas han trascendido las fronteras de donde se originó en el Medio Oriente y están operando en diferentes partes, incluyendo América Latina. Estoy hablando de la organización llamada Hezbollah, que quiere decir el Partido de Dios. Y sí, efectivamente es un partido político, pero mucho más que eso. Es también un grupo ultrarreligioso cuya misión es crear un Estado Islámico. Y también es una organización terrorista que opera a nivel mundial. Es una transnacional del crimen que maneja una variedad de operaciones ilícitas para financiar su ambiciosa agenda. Y finalmente es una organización financiada, armada y controlada por el gobierno de Irán, ni más ni menos. Hoy vamos a intentar descifrar esta multifacética y peligrosa organización. ¿Cómo se ha mantenido tan vigente durante más de 30 años en ese mundo tan turbulento que es el Medio Oriente? ¿Qué ha hecho para lograr operar en diferentes partes del mundo, para proyectar su poder allende los mares? ¿Qué amenaza representa esta organización más allá del Medio Oriente? Por ejemplo, en América Latina. En el siguiente reportaje nos adentramos en el mundo de Hezbollah. Miren. Beirut, Líbano, 23 de octubre de 1983. Un terrorista de Hezbollah entra a una base militar estadounidense en un coche bomba y desata una masiva explosión. Mueren 241 soldados y se convierte en el día más sangriento para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. Estas tropas estadounidenses buscaban mantener la paz entre el Líbano e Israel, países vecinos que habían vuelto a entrar en conflicto cuando en 1982 el ejército israelí invadió al Líbano para atacar a rebeldes palestinos que operaban desde allí. Según la experta en asuntos de Medio Oriente, Randa Slim, esta guerra llevó a la creación de Hezbollah. Originalmente, Hezbollah era un grupo que luchaba contra las tropas israelíes en el Líbano y defendía la causa palestina. Su misión es liderar la resistencia contra Israel y contra el involucramiento estadounidense en Medio Oriente. Es realmente lo que los define. Hezbollah se ha mantenido firme en su oposición a Israel, incluso una vez concluida la ocupación israelí en el Líbano en el año 2000. Así se pronunció su líder, Hassan Nasrallah, en septiembre de 2018. Si Israel le hace guerra al Líbano, tendrá que enfrentarse a un destino jamás esperado. Es una amenaza importante. Hoy la milicia de Hezbollah es considerada más poderosa que las mismas Fuerzas Armadas del Líbano. Y mantienen miles de cohetes apuntando hacia Israel en caso de que el país tome acciones contra la organización o contra su aliado más importante, Irán. Hezbollah sigue la misma ideología religiosa que Irán, que es una teocracia musulmana chií. También consideran que el líder supremo de Irán es su líder supremo. Hezbollah fue organizado y financiado parcialmente por Irán en 1982 y hoy Irán seguramente destina miles de millones de dólares cada año para financiar las operaciones de Hezbollah en el Líbano, en Siria y demás. Hezbollah funciona como un agente de Irán, protegiendo sus intereses en conflictos alrededor de Medio Oriente. Así, el ejército iraní no se tiene que involucrar oficialmente. En la guerra en Siria, por ejemplo, Hezbollah defiende el gobierno de Bashar al-Assad, un aliado clave de Irán. Pero Hezbollah también es uno de dos partidos políticos que representa a los musulmanes chií en el Líbano. Tienen representación en el Parlamento y hasta en el gabinete del primer ministro. Incluso han sido descritos como un Estado dentro del Estado, pues en algunas regiones prestan servicios sociales y administran sus propias escuelas y hospitales. Su alcance, sin embargo, se extiende más allá del Líbano y de Medio Oriente. Han orquestado ataques terroristas de Londres a Copenhague y de Atenas a Buenos Aires. En 1992, un coche bomba destruyó la embajada israelí en Buenos Aires. Fue el atentado más mortífero en la historia del país sudamericano, hasta que en 1994, otro coche bomba hizo colapsar un centro comunitario judío en la capital argentina.
Los ataques se cobraron 114 vidas y ambos fueron organizados por una red de agentes de Irán y Hezbollah basados en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil. Los expertos aseguran que las deficiencias en la aplicación de la ley, presentes en algunos países latinoamericanos, han atraído a Hezbollah a la región. Incluso han recibido apoyo de algunos gobiernos. En Venezuela, se ha acusado al gobierno chavista de ayudar a recién llegados de Medio Oriente a adquirir documentos falsos. Así logran moverse a lo largo y ancho de las Américas, llevando a cabo todo tipo de actividades ilegales, desde contrabando hasta lavado de dinero. Estados Unidos descubrió, por ejemplo, que agentes de Hezbollah compran carros usados en el país norteamericano y los contrabandean a África Occidental. Y esta es solo una de sus muchas fuentes de dinero ilícito alrededor del mundo. Aunque algunas entidades como la Unión Europea intentan distinguir entre las actividades criminales y terroristas de la organización y sus actividades políticas, Estados Unidos no. No se equivoquen, Hezbollah no tiene una rama política, es únicamente una organización terrorista y está completamente podrida. Pero el apoyo de Hezbollah en Medio Oriente se mantiene fuerte, en parte gracias a sus lazos con la comunidad musulmana chií, el apoyo que reciben de Irán y la reputación que han adquirido enfrentándose a Israel. Además, el caos en esta parte del mundo garantiza su éxito. Mientras conflictos como la guerra en Siria o las tensiones entre Israel y Palestina sigan sin resolverse, Hezbollah seguramente seguirá jugando un importante rol en las urnas, en los campos de batallas y hasta en los lotes de carros usados al otro lado del mundo.